Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para enterarse de algo que honestamente me tiene boquiabierto. Ya saben que aquí nos gusta estar siempre al día, traerles la información más fresca, la que de verdad importa, y hoy, amigos, amigas, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos. Sí, lo adivinaron, Can Yaman. Y no me refiero a su último proyecto en la pantalla, ni a sus espectaculares campañas publicitarias. Hoy, mis queridos, vamos a ir más allá. El título lo dice todo, y créanme, no es exagerado. Vamos a explotar el tema, vamos a revelar la verdad. Toda la verdad, o al menos la que hemos podido recopilar, la que hemos investigado y la que, les aseguro, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Así que si son fans de Can Yaman, si les intriga saber qué pasa en su vida, si quieren estar al tanto de todo lo que se dice y sobre todo, si quieren conocer la verdad, quédense pegados a la pantalla. Este vídeo es para ustedes. Y por cierto, antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Apóyenos con ese like, con sus comentarios y compartiendo. Es la mejor forma de saber que les gusta lo que hacemos. Así que, ¿listos? Empezamos. Bueno, como les dije, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Can Yaman. Y cuando digo turbulento me refiero a que la vida de este actor turco, desde que saltó a la fama, ha estado llena de rumores, especulaciones, idas y venidas y sobre todo, mucha polémica. A ver, para ponerlos en contexto, Can Yaman no es solo un rostro bonito, ni un actor más. Es un fenómeno. Un fenómeno global con una legión de fans inmensa, que lo siguen a todas partes y que están pendientes de cada uno de sus movimientos. Y eso, por supuesto, genera mucha expectación, pero también, y hay que decirlo, mucha manipulación. Ya saben que en el mundo del espectáculo y especialmente en el mundo digital, la información se distorsiona, se exagera, se manipula y a veces directamente se inventa. Y Can Yaman lamentablemente ha sido víctima de todo esto. Hemos visto de todo, desde romances inventados, a peleas con compañeros de rodaje, a supuestas crisis existenciales, de todo. Y claro, con el tiempo uno ya no sabe qué creer. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Dónde está la línea? Pues bien, hoy hemos investigado a fondo. Hemos buscado fuentes confiables, hemos contrastado información, hemos analizado declaraciones, y hemos armado un rompecabezas que esperamos les ayude a entender un poco mejor lo que realmente está pasando con Can Yaman. Vamos a empezar por lo más reciente, su proyecto actual. Ya saben que Can Yaman es un actor muy ambicioso. Siempre está buscando retos, siempre quiere superarse y eso, honestamente, es admirable. Su carrera ha sido meteórica, y no se ha conformado con ser la estrella de una telenovela. No, él quiere más. Quiere trascender. Quiere ser reconocido a nivel mundial. Y eso obviamente implica tomar decisiones, a veces difíciles. Implica rechazar ofertas, tomar riesgos y buscar proyectos que realmente lo desafíen. Y aquí es donde empiezan las, digamos, controversias. Porque cada vez que Can Yaman toma una decisión profesional, se genera un revuelo. Se habla de envidias, de celos, de rivalidades y, por supuesto, de su supuesta arrogancia. Vamos a ser honestos, a Can Yaman se le ha acusado de arrogante en más de una ocasión. Y claro, cuando uno tiene una imagen tan fuerte, cuando tiene tantos fans, cuando es tan exitoso, es fácil que se le tache de esa manera. Pero, ¿es realmente arrogante? ¿O simplemente es una persona que sabe lo que quiere, que tiene ambición y que no tiene miedo a tomar sus propias decisiones? Nosotros hemos analizado algunas de sus entrevistas, hemos visto sus interacciones con sus fans, y la verdad, no lo vemos así. Vemos a un tipo apasionado por su trabajo, que se esfuerza por dar lo mejor de sí, y que tiene muy claro lo que quiere. Por supuesto, también están los rumores sobre su vida personal. Ya saben que los medios no perdonan, y cada vez que Can Yaman tiene una relación, se convierte en el centro de atención. Se habla de matrimonios, de hijos, de todo. Y la verdad, muchas veces, son solo especulaciones. Hemos visto que ha tenido relaciones sentimentales, claro. Pero también hemos visto cómo la prensa y las redes sociales han magnificado esas relaciones, creando expectativas que a veces no se corresponden con la realidad.
Y eso, para él, debe ser muy duro. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando con Can Yaman? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este revuelo? Pues bien, después de investigar, hemos llegado a algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes. Analizando el fenómeno Can Yaman, más allá de los títulos y la fama ***. Para entender la situación actual de Can Yaman, es crucial desglosar los elementos que conforman su meteórica ascensión y el impacto que esto ha tenido en su vida personal y profesional. Como mencionamos al principio, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno cultural. Su éxito trasciende fronteras, idiomas y culturas, generando un fervor que pocos artistas logran. Pero, ¿qué hay detrás de ese éxito? ¿Cómo ha influido en su forma de trabajar, en sus relaciones y en la percepción pública? La ambición, motor de su carrera y fuente de controversias. Una de las características más evidentes de Can Yaman es su ambición. No se conforma con la popularidad, busca la excelencia, la innovación y la trascendencia. Esta ambición, si bien es admirable, también es la raíz de muchas de las controversias que lo rodean. Su afán por asumir retos profesionales, por explorar nuevos géneros y por destacar en un mercado global, lo lleva a tomar decisiones que a veces pueden parecer arriesgadas o incluso desafiantes para otros. El profesionalismo, un compromiso con la calidad. Más allá de la ambición, Can Yaman se distingue por su profesionalismo. Se toma su trabajo muy en serio, se prepara a fondo para cada personaje y siempre busca la perfección. Este compromiso con la calidad implica largas horas de trabajo, dedicación a la investigación y un constante esfuerzo por mejorar sus habilidades. Este nivel de compromiso, aunque beneficioso para su carrera, también puede generar tensiones. Las exigencias de la industria, la presión por cumplir con las expectativas y la necesidad de mantener una imagen impecable, pueden generar estrés y, en ocasiones, roces con colegas. La presión de la fama, un mundo de expectativas. El éxito de Can Yaman ha generado una inmensa presión. Sus fans, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento tienen grandes expectativas sobre él. Cada movimiento, cada decisión, cada relación personal es analizada y comentada. Esta presión constante puede ser abrumadora y a menudo distorsiona la realidad. Los rumores, las especulaciones y la manipulación de la información son comunes en el mundo del espectáculo, y Can Yaman, lamentablemente, no ha escapado a esta dinámica. El respeto a la privacidad, un derecho fundamental. En medio de la vorágine mediática, es fundamental recordar que Can Yaman es un ser humano. Tiene sentimientos, necesidades y, sobre todo, derecho a su privacidad. Es fácil juzgar, criticar y especular sobre su vida personal, pero es importante recordar que detrás de ese éxito, hay una persona que también tiene momentos difíciles, que también sufre y que necesita proteger su intimidad. Respetar su privacidad es esencial para permitirle desarrollarse personal y profesionalmente. El mito de la arrogancia, realidad o percepción. Uno de los mayores debates en torno a Can Yaman es la supuesta arrogancia. Se le ha acusado de ser arrogante en varias ocasiones, lo que ha generado controversia entre sus seguidores y detractores. Pero, ¿es realmente arrogante? ¿O simplemente es una persona segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo a tomar sus propias decisiones? La verdad, como suele ocurrir, es más compleja. Can Yaman es un hombre ambicioso con una gran confianza en sus habilidades y que no teme expresar sus opiniones. Esta seguridad en sí mismo, combinada con su éxito y su imagen pública, puede ser interpretada por algunos como arrogancia. Sin embargo, al analizar sus entrevistas, sus interacciones con sus fans y su forma de trabajar, se puede apreciar a un hombre apasionado por su trabajo, que se esfuerza por dar lo mejor de sí y que tiene muy claro lo que quiere. Conclusiones. Un hombre en constante evolución. Después de analizar los diferentes aspectos de la vida de Can Yaman, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Un profesional dedicado. Can Yaman es un actor que se toma su trabajo muy en serio, se prepara a fondo para cada personaje y siempre busca la perfección. Un hombre ambicioso. Quiere llegar lejos, quiere triunfar a nivel internacional y no tiene miedo a tomar riesgos.
Un ser humano tiene sentimientos, necesidades y derecho a su privacidad. En constante evolución está aprendiendo, creciendo y buscando su propio camino. En resumen, Kanyaman es un hombre con mucho talento, con mucha ambición y que, como todos nosotros, es imperfecto. Está expuesto a mucha presión, a mucha crítica y, muchas veces, la verdad se pierde entre tanta especulación. Pero a pesar de todo, sigue adelante luchando por sus sueños, trabajando duro y conectando con sus fans. El futuro de Kanyaman, ¿qué esperar? El futuro de Kanyaman es prometedor. Su talento, su ambición y su capacidad para conectar con el público le auguran una larga y exitosa carrera. Sin embargo, también enfrenta desafíos. La presión de la fama, la crítica constante y la necesidad de mantener una imagen impecable pueden ser abrumadoras. Para navegar este camino, es fundamental que Kanyaman se mantenga fiel a sí mismo, que siga trabajando duro, que no se deje influenciar por las críticas y que se rodee de personas que lo apoyen y lo impulsen. También es importante que se tome el tiempo para cuidar su salud mental y física, y que proteja su privacidad. Preguntas clave y reflexiones finales. Antes de despedirnos, me gustaría plantear algunas preguntas para que ustedes, mis queridos espectadores, reflexionen. ¿Qué opinan ustedes de Kanyaman? ¿Creen que es arrogante? ¿O simplemente es un hombre seguro de sí mismo? ¿Creen que está siendo víctima de la prensa y de las redes sociales? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver? ¿Cómo creen que debería manejar la presión de la fama? Dejen sus respuestas en los comentarios. Me encantaría leerlas. El mensaje final, apoyo y respeto. En este vídeo hemos intentado analizar la situación actual de Kanyaman de la manera más objetiva posible. Hemos presentado diferentes perspectivas, hemos contrastado información y hemos intentado separar la verdad de la mentira. Nuestro objetivo no es juzgar ni criticar, sino comprender y analizar. Creemos que es importante apoyar a Kanyaman en su carrera, respetar su privacidad y no dejarnos llevar por rumores y especulaciones. Recuerden que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que está luchando por sus sueños y que necesita nuestro apoyo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación actual de Kanyaman. Hemos intentado ser lo más objetivos posibles, recopilando información de diferentes fuentes, contrastando datos y analizando lo que realmente está pasando. Sé que este tema genera mucha discusión, que hay muchas opiniones encontradas y que a veces es difícil separar la verdad de la mentira. Pero esperamos haberles dado algunas pistas para que ustedes mismos puedan formarse su propia opinión. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios. Y hablando de comentarios, déjenlos. ¿Qué opinan ustedes de Kanyaman? ¿Creen que es arrogante? ¿Creen que está siendo víctima de la prensa? ¿Qué esperan de su futuro? Queremos saberlo. Déjenlo en los comentarios, queremos leerlos todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que siempre estamos aquí para traerles la información más fresca, la que de verdad importa. Hasta la próxima. Chao.